Si acabáis de llegar al canal, os recomiendo que veáis primero el vídeo de El Camino de Santiago para extranjeros, que os dejo el enlace por aquí arriba. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Español Arte y hoy os traigo 8 cosas que se necesitan para hacer el Camino de Santiago. ¡Vamos allá! Lo primero será elegir una fecha, sabiendo que depende de la ruta que elijáis, os va a costar más o menos kilómetros. Por ello necesitaréis una cantidad de días u otros para realizar las diversas etapas. Es importante saber que el mínimo que necesitáis recorrer son los últimos 100 kilómetros si hacéis el camino a pie o a caballo, o 200 kilómetros si lo vais a hacer en bicicleta, por lo que necesitaréis una cantidad de vacaciones u otra, depende de cómo recorráis el camino. Lo segundo es haceros con una credencial del peregrino, que será lo que os irán sellando en cada etapa para justificar que habéis hecho correctamente el camino. Podéis haceros con ella en una iglesia católica, en la oficina del peregrino mandándoles un email a la dirección que os dejo aquí abajo en la cajita de información. También en una asociación de amigos del Camino de Santiago, que en España hay muchas, así que si ya estabais de viaje por aquí previamente, pues os acercáis a una. O simplemente al comenzar el camino, en alguna de las oficinas de turismo o un albergue en el que la podréis comprar. El precio oscila entre los 50 céntimos y los 2 euros. A veces incluso no la cobran y solo os piden un pequeño donativo para el mantenimiento del camino. En la primera hoja de la credencial ponéis vuestro nombre y apellido o apellidos, además de la fecha de inicio, el país de donde provenís, si lo hacéis a pie, a caballo o en bicicleta y alguna forma para contactar con vosotros por si la perdéis. El resto de las hojas están llenas de casillas en blanco, donde poco a poco os irán sellando en distintos establecimientos, parroquias, albergues, etc., según vais avanzando por los distintos pueblos de la ruta. Lo ideal sería conseguir un mínimo de 2 sellos al día. Mirad, os voy a enseñar la mía, ¿vale? Esta es de cuando la hice en 2012. Bueno, vienen mis datos personales en esta parte de aquí y luego, como veréis, los distintos sellos, ¿veis? Según fui avanzando, fijaros todo el espacio que hay y se puede acoplar otra más si os hace falta. Como novedad, deciros que están preparando un certificado digital para este año 2021 por ser Año Santo. Se gestionará a través de una aplicación móvil y se sellará con códigos QR. Para mí pierde un poco la esencia del camino, pero entiendo que el mundo va en esa dirección. Tercero, cuando finalicéis el Camino de Santiago os acreditarán vuestro esfuerzo. La concha de Vieira se utilizaba antiguamente como acreditación para los peregrinos que llegaban a Santiago. Incluso estaba prohibida su comercialización, pero hoy en día es tan solo un símbolo del camino. Y es la Compostela el certificado eclesiástico que acredita que habéis recorrido como mínimo esos 100 o 200 kilómetros finales de alguna de las rutas del camino. La Compostela la conseguiréis al llegar a Santiago de Compostela, en la oficina del peregrino de la Rúa Carretas número 33. Al llegar os pondrán el último sello del camino, el de la Catedral de Santiago, y así habréis completado el camino y conseguido el certificado tradicional de la peregrinación a la tumba de Santiago, que como curiosidad os digo que ponen tu nombre en latín y es chulísima. Y mirad, el certificado una vez que llegas a la catedral. Pone que eso, que de la Catedral de Santiago de Compostela le expresa su bienvenida cordial a la tumba apostólica de Santiago el Mayor y desea que el santo apóstol le conceda con abundancia las gracias de la peregrinación. La fecha, el sello, la firma y la Compostela. Como os había comentado, está en latín. Capitolum uius almae aposticae et metropolitanae ecclesiae compostelanae sigillis. En fin, mi latín es pésimo. Está chulo, ¿verdad? Cuarto, es hora de preparar la mochila. Partiendo de que no deberíais de cargar con más del 10% de vuestro propio peso, vamos a ver lo imprescindible para recorrer el camino. Vuestro pasaporte,
o el documento identificativo, la credencial del peregrino, vuestra tarjeta sanitaria, el dinero de mano que creáis necesitar. Ojo que habrá días que no encontraréis bancos en el trayecto y será mejor contar con dinero en efectivo. Un impermeable, ya que en Galicia os puede llover incluso en verano, una cantimplora, un par de mudas de ropa, un pequeño botiquín en el que no pueden faltar tiritas para las rozaduras y ampollas que seguramente salgan en vuestros pies, tapones para dormir, un bañador y unas chanclas, crema solar, cuerda y pinzas para tender, una pastilla de jabón para la ropa y otra para aseo personal, una toalla, una esterilla y por supuesto calzado cómodo y duradero. Quinto, para saber por dónde tenéis que andar, siempre debéis de seguir dos indicaciones: la concha amarilla, que indica que el peregrino está en cualquiera de las rutas del camino, y la flecha amarilla, para marcar la dirección a Santiago. A veces es una señal oficial, a veces simplemente pintada en una piedra. Sexto, los alojamientos que podréis encontrar al finalizar las distintas etapas pueden ser albergues, hostales, parroquias, refugios. Va a depender de si queréis compartir espacios con otros peregrinos y peregrinas, del dinero que queráis gastar, de lo cómoda o cómodo que queráis dormir, etc. Siempre adaptándoos a las normas del sitio, ya que muchas veces el espacio son salas coliteras donde a una hora determinada se apagan las luces y piden silencio, porque mucha gente sale al alba para recorrer su siguiente etapa. Normalmente no dan acceso a estos sitios de descanso antes de las 12 del mediodía y debes de estar fuera antes de las 9 de la mañana del día siguiente. Si elegís los albergues como opción para dormir, os darán sábanas y mantas, pero deciros que los públicos no se pueden reservar con antelación, aunque no suele haber problemas para encontrar sitio donde dormir, a no ser que vayáis en las semanas de verano, que son las que tienen mayor afluencia. Además, depende de la ruta que hayáis elegido, a veces hay albergues en todos los municipios, como ocurre en el Camino Francés, pero otras veces solo encontraréis al finalizar la etapa completa. Y ojo, si hacéis el camino en bicicleta, tened en cuenta que dan prioridad para dormir a los peregrinos que van andando. En los albergues podréis ducharos, cocinar y a veces incluso lavar la ropa. El precio varía un poco. En los públicos rondan los 6-10 euros y en los privados los 10-12 euros. Os enseño aquí, por ejemplo, los sellos de algunos de los albergues. El albergue de Silleda, el albergue de peregrinos de Xunquera de Ambía, el albergue de Ourense, el albergue de Cea, el albergue de Lalín y muchos más. En las semanas de mayor afluencia, algunos ayuntamientos habilitan polideportivos o iglesias para dar cobijo a los peregrinos. Así que, aunque el saco de dormir no es obligatorio, sería muy recomendable llevar uno. Séptimo, a la hora de comer es habitual hacerlo mientras estás en el camino. Algo de fruta, un tentempié, un bocadillo y cenar de caliente al llegar al destino donde vayáis a dormir, porque allí podréis cocinar. Recordad no comprar demasiada comida en los supermercados, que luego hay que cargar con ella. Y si habéis elegido un alojamiento compartido con otros peregrinos y peregrinas, veréis que es habitual el compartir la comida. Hoy yo llevo unas uvas, el otro tiene un queso, alguien ha comprado vino, aunque con el tema del COVID, no sé yo. También está la opción de comer en los bares de los pueblos, que suelen tener el típico menú del peregrino, que es más económico. Y así, de paso, os podrán sellar vuestra credencial y además contribuís con la economía de la zona. Y octavo, cuando lleguéis a Santiago de Compostela debéis ir a la oficina del peregrino de la que os he hablado, para conseguir vuestra compostel. Y, por supuesto, visitar la Catedral de Santiago, donde podréis visitar el sepulcro del apóstol. Antes de la COVID era a diario, de 7 de la mañana a 8:30 de la tarde. Imagino que ahora estará sujeto a las restricciones pertinentes. En la catedral podréis ver el famoso botafumeiro, un enorme incensario que se utilizaba desde la Edad Media para purificar el aire de la catedral y que hoy en día es otro símbolo de la llegada a la ciudad de Santiago.
Ahora algunas curiosidades más que compartiros para que las tengáis en cuenta, como son los años jacobeos, que se refieren a los años en los que la festividad de Santiago Apóstol, que es el 25 de julio, cae en domingo, y la celebración tiene un carácter especial. Durante los años jacobeos se dice que se puede ganar la indulgencia completa de todos los pecados, denominada jubileo. Suelen ser los años que más afluencia tiene el Camino de Santiago de Compostela, así que hay que tener en cuenta si es o no año jacobeo. Este 2021 lo es, también el próximo 2027 y el 2032. Un seguro de viaje quizás sería interesante si no poseéis cobertura médica española o si os ocurriera una desgracia y tuvieran que repatriar vuestro cadáver hasta vuestro país. Que sí, que se queda mal rollo, pero nunca se sabe. Y como anécdota os diré que la segunda vez que realicé el Camino de Santiago llevaba a mi perro Portos. Él con su mochila, no os vayáis a pensar, y aunque tuvo que dormir fuera todas las noches, fue el rey del camino y todo el mundo lo adoraba. Así que si tenéis perro, podéis llevarlo con vosotros perfectamente. Bueno, y si con todo esto ya estáis deseando recorrer el camino, dadle a like, compartir este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!